Eh, Tengo el currículum tuyo. Vos sos licenciado en Administración en la Universidad de Buenos Aires. Tenés un máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y un máster en Economía Aplicada en la Universidad de CEPA. Sí. Hasta ahí correcto. No estoy pendiente, pero sí. Bueno, pero lo tenés. Ya tenés un máster de la Escuela Austríaca, que es de Austria. No, la economía de la escuela austríaca es una corriente de pensamiento económico. Y nace en Nace en Viena, ahí está. pero se ha expandido a lo largo de la historia. Hoy su sede principal es Estados Unidos. Estados Unidos. Mirá vos. Y tenés 3 libros, por lo que entiendo. Criptocracia, Estrangulados e Historia Secreta de Argentina. ¿Nos querés hacer un resumen de lo que son los 3 libros? Sí. ¿O de qué tratan? Mira, yo, o sea, en el año 2012 empecé a trabajar en la Fundación Libertad y Progreso, ¿no? Que es un think tank dedicado a políticas públicas y tratar de influir en el debate público, debatir el rol del Estado en la sociedad. Y ahí estaba en la parte de análisis económico, trabajé en el equipo de Aldo Abraham. Y como parte de ese trabajo publiqué muchas notas en la prensa escrita o digital, etc. Siempre analizando la economía en el medio del kirchnerismo, ¿no? Es decir, de 2012 por lo menos hasta 2015 publiqué sistemáticamente notas en diferentes medios, analizando el cepo, la inflación, el dólar, las medidas de política económica, los controles de precio, bueno, toda esa maraña de recetas fracasadas que probó el kirchnerismo y obviamente volvieron a fracasar. Entonces, en Criptocracia lo que hice fue compilar todos esos artículos. Y lo curioso es que el nombre del libro en realidad sale de algo que está en el prólogo que escribió Alberto Venegas Lynch, una eminencia en términos de pensamiento liberal y económico en Argentina, que bueno, en una de esas frases dice que al final a veces la cleptocracia, la democracia parece que se transformó en una cleptocracia donde los que gobiernan son ladrones. Ladrones en un sentido amplio, es decir, ladrones de riqueza y de patrimonio y de libertad, ¿no? Entonces, el subtítulo de la obra es Así nos robaron nuestro dinero y nuestra libertad, porque básicamente lo que vamos a encontrar ahí es cómo hizo el kirchnerismo para empobrecer a la población y para amenazar las libertades más básicas de los argentinos, ¿no? Es decir, empezando con el cepo, pero terminando en controles a la libertad de prensa, persecución a todo el pensador independiente, ya sea economistas que eran multados. No fue mi caso, digamos, ni tampoco la fundación, pero sabemos de las demandas que hizo Guillermo Moreno, demandas judiciales contra consultoras económicas por publicar índices de inflación. Eso es inadmisible en cualquier país civilizado del mundo. Entonces, bueno, el kirchnerismo fue un violento ataque sobre las libertades económicas, civiles, políticas en Argentina, y eso está plasmado en el libro. El segundo libro es Estrangulados, diría que es una de las obras a las que tengo más cariño. ¿Por qué? Porque lo que hice ahí fue, eso es un libro totalmente escrito en forma de libro, es decir, ya trabajando fuera de Libertad y Progreso, yo a partir de ahí empecé a trabajar en una consultora de economía y finanzas llamada Inversor Global, todavía sigo trabajando para el grupo Inversor Global, y ahí edité este libro, escribí este libro, dedicado básicamente a todas las trabas y controles y distorsiones que los gobiernos imponen a la economía. Por tanto, genera, digamos, menor crecimiento económico, mayor pobreza, aislamiento, ¿no? Entonces ahí tenés una enumeración de los controles de precios, los impuestos, la inflación, el gasto público, los cepos cambiarios, ¿no? Y reviso índices internacionales, muestro que el intervencionismo fracasa no solo en Argentina, sino que siempre tiene consecuencias negativas, que ha funcionado mal en la gran mayoría de los países del mundo. Que los países que más prosperan son los que tienen más libertad económica. Ha funcionado bien en algún lado entonces. ¿El intervencionismo? Porque me dijiste, no en todos lados. Quiero decir, algunos países pueden ser intervencionistas y a pesar de ello tener una buena performance, pero cuando uno mira bien la historia, el caso típico es el de los países nórdicos, ¿no? Que tienen una enorme presión tributaria y un alto gasto público, y sin embargo todo el mundo los mira y esto es así, son los lugares con mejores estándares, ¿no? Mejores índices de Igualdad también, ¿no? Bueno, son países igualitarios, no es que destaquen tanto por ello, pero son igualitarios, pero además son ricos. La gente vive muy bien, el PIB per cápita es altísimo.
estudian la historia lo que ven es que llegaron a ricos gracias al libre comercio, a la apertura, a las reglas claras, a la baja inflación. Y recién a partir de mediados del siglo XX se convirtieron en países mucho más intervencionistas. Es decir, se pudieron dar el lujo de tener esas intervenciones, ¿no? Y esas intervenciones no estuvieron exentas de consecuencias negativas, ¿no? Hay un texto muy interesante que yo reviso en el libro, que es el Estrangulado, que reviso este texto, que es de un autor que se llama Sanandaji, sueco, y muestra cómo, digamos, el aumento, por ejemplo, de las licencias laborales y todo este estado de bienestar generaba en los países de mejor salud del mundo, porque no podés ser más saludable si vivís ahí, digamos, sos el tipo más saludable del mundo, porque así lo dicen los estándares de salud internacionales, y en esos países la tasa de ausentismo laboral por enfermedad era altísima. Entonces ahí es una contradicción. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque la legislación laboral, en algunos casos, especialmente en Noruega, era como demasiado benevolente con los empleados. Entonces el empleado tiene poco incentivo, la productividad cae. Y esos países hoy por hoy crecen poco. ¿Sí? Porque el estado de bienestar es demasiado grande, y cuando tienes un estado de bienestar demasiado grande, Noruega. Y también, bueno, para que te cierre esta idea, cuando es un estado de bienestar demasiado grande, los incentivos a crecer se perdieron. En definitiva, vos te quedás esperando que te lo den. No salís a buscarte el pan, no salís a trabajar, a innovar, a producir riqueza. Esperás que te la den, porque es tu derecho. Entonces, en algún punto, eso que genera menor crecimiento. Los países europeos, los países nórdicos, crecen poco, ¿no? Es una consecuencia. Suecia, de hecho, tuvo que enfrentar una crisis fiscal en la década de los 90, con un fuerte, el resultado fue un fuerte ajuste de gasto. Entonces, bueno, sí, hay países que son intervencionistas y parece que funcionan bien, pero eso no quiere decir que el intervencionismo no les haya generado costos y no quiere decir que se hayan convertido en ricos por ser intervencionistas, ¿no? Es decir, hay que analizar bien la causalidad. Esos temas los trato en Estrangulados, analizando índices internacionales, y obviamente reviso el caso argentino, ¿no? Que específicamente en la etapa kirchnerista hizo todo mal, digamos, violó la libertad económica, y muestro, digamos, el aumento de la presión tributaria, el aumento de los controles, todas las consecuencias que tuvo en diversos sectores y en la economía en su conjunto. Es ese Estrangulados. Hoy por hoy ya no está más en versión impresa, porque se ha agotado. Pero bueno, lo tenemos en internet. Sí, circula en internet de manera gratuita. Y me queda el último que tenés, Historia Secreta de Argentina. Sí, en Historia Secreta de Argentina lo que intento hacer es dar una historia resumida, digamos, de por qué tenemos una historia de decadencia. O sea, cuando uno mira, uno de los datos que yo muestro ahí es la relación entre la riqueza de Argentina, medida por el PIB per cápita, y la riqueza de Australia. Y vos ves que en 1895 un australiano y un argentino ganaban lo mismo, es decir, eran igual de ricos. Hoy ganamos el 40% de lo que gana Australia. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que nos volvimos tan pobres en términos relativos? Para ponerlo de otra manera, ¿cómo es que a ellos les fue tan bien y nosotros crecimos tan poquito? Entonces ahí planteo, porque se llama Historia Secreta, porque planteo que lo que existe en Argentina, más allá del sistema democrático que parece que tenemos, lo que existe es un Estado profundo, donde en realidad no gobierna el presidente, gobiernan las corporaciones, ¿no? ¿Y esas corporaciones quiénes son? Bueno, por un lado es la corporación política. La corporación política está compuesta por presidentes, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, cuyos incentivos son perpetuarse en el poder, aumentar el poder y, por tanto, aumentar el gasto público, o no reducirlo, ¿sí? Aumentar las oficinas, aumentar la intervención del gobierno. Es un tema de incentivos, no es que sean malos o buenos. Es que si uno es el gerente comercial de una compañía, lo que va a querer es que haya cada vez más empleados, digamos, que le respondan a él, que su sector crezca, etc. Bueno, trasladado al gobierno, digamos, los incentivos son los mismos. Pero además, está el tema de que la billetera no es propia. Entonces la billetera es de los contribuyentes. Entonces vos tenés el incentivo a crecer sin el costo de pelear por esos recursos. Porque esos recursos te llegan gracias a que el gobierno paga impuestos.
Pero en ese caso, el gobernante o la dirigencia de turno no tendría que convalidar constantemente eso en periodos electorales, por ejemplo. Y bueno, es algo que se suele verificar, ¿no? Por lo menos en los últimos años, vos tenés que en los años electorales aumenta el gasto público, ¿sí? Suele aumentar también la emisión monetaria, pero bueno, ¿por qué aumenta el gasto público? Y bueno, porque vos querés ganar elecciones, entonces te pones a hacer obras, etc. ¿no? Pero es para ganar poder. Si la corporación política es un tema, no es ni de bueno ni de malo, es que tienen malos incentivos. ¿Sí? La otra es la corporación sindical y la otra es la empresaria. La sindical tiene que ver con que los sindicatos poco se interesan por la productividad del trabajo. O sea, el único incentivo del sindicalista es que le aumenten el sueldo. Y eso está muy bien visto desde el punto de vista del empleado. Pero si los sueldos empiezan a aumentar por encima de la productividad, a la empresa se le complica seguir trabajando. Es decir, está pagando sueldos por encima de lo que ese trabajador le aporta a la empresa. Ese sistema en algún momento se quiebra. Entonces, ¿cómo es que se quiebra? Y abren menos empresas, cierran algunas otras, la economía crece menos, los salarios son más bajos, ¿sí? Entonces, por tanto, el sindicalista que lo que quiso era aumentar los sueldos, al final los termina reduciendo para toda la economía. Con el agravante de que generan desempleo. Cuando vos tenés presión para aumentar los salarios o poner salarios mínimos, etcétera, etcétera, lo que estás haciendo es crear una barrera de entrada al ingreso de el trabajador en la fuerza laboral. Entonces, ¿qué hace? Bueno, esa gente se queda fuera. Entonces, los países donde está más regulado el mercado laboral son los países donde más desempleo hay. No es casualidad. Y los gremios, especialmente en Argentina, contribuyen a eso. Los gremios, especialmente en Argentina, hacen que el mercado laboral sea totalmente inflexible, porque, por ejemplo, por una paritaria del sindicato de metalúrgicos, el taller de la esquina de tu casa tiene que dar un aumento de salario a su empleado igual al que sale en la paritaria. ¿Y cómo sabes si el taller de la esquina de tu casa tiene la misma productividad que una fábrica metalúrgica importante? ¿No? Si por ahí la fábrica puede dar el aumento, pero el taller de la esquina de tu casa no. Entonces, ¿qué hace? Cierra o empieza a trabajar en negro. Argentina tiene 34% de empleados de la población trabajadora en negro. Entonces, ¿y a qué responde eso? Y bueno, a la legislación laboral y a la presión que hacen los sindicatos. Para ir al tercer grupo está la corporación empresaria, que para resumirlo es la que odia las importaciones, no le gusta competir y lo que hace es pedirle al gobierno favores que le cierren la economía para poder crecer. Todo bien, la empresa protegida crece, pero a costa de que los consumidores seamos más pobres y además de que la economía crezca menos. Porque no nos olvidemos que también son las empresas las que necesitan insumo barato del exterior para poder producir. Y en la medida que no los tienen, porque hay proteccionismo, entonces tenés menos productividad, más costos, y eso de que crezcamos menos. Pues esas corporaciones son bastante responsables, son principalmente responsables de esta larga decadencia. ¿Y por qué? ¿Por qué se explica la larga decadencia? Por una serie de políticas económicas fallidas, fracasadas, populistas, que responden a estas tres corporaciones y que han hecho que nos fuera muy mal en términos económicos. Y fíjate vos, para cerrar la idea, que en estos últimos años hemos visto un gobierno con la intención de hacer algunas reformas. Y vos viste lo que es la calle. No se puede caminar, cada 2 semanas hay un corte, ¿sí? Y ese por el lado sindical, si querés. Y por el lado empresario tenés reuniones, accesos a la prensa, digamos, comentarios permanentemente que se atajan a ver si se abren las importaciones, ¿no? Y leemos un montón de artículos donde dice que si se abren las importaciones acá se viene el caos, va a quedar toda la gente en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos son los lobbies frenando cualquier tipo de reforma para hacer viable la economía argentina. Entonces ahí está el problema nuestro. Mira, vos tocás un tema de actualidad, precisamente porque esta mañana el pueblo obrero levantó una protesta el 9 de julio, después de 17 horas de corte, y ellos reclamaban un aumento en los programas sociales que están alrededor de 4.000 pesos. ¿No hay que aumentar los programas sociales? A ver, 4.000 pesos por mes, es decir, que recibe la gente que recibe esos planes Eso sociales. mencionaba por los precios. En términos generales, lo que habría que hacer, o lo deseable que pase con los programas sociales, es que desaparezcan. ¿Por qué? Esto parece controversial. Pero si vos no tenés programas sociales, ¿qué quiere decir eso? Que la gente puede vivir del fruto de su propio trabajo. ¿Y si no tiene? Claro. Por eso te digo, el ideal es que desaparezcan.
si no tienen trabajo, primero tenés que identificar las causas. Veníamos diciendo que hay un problema, que es la legislación laboral, que impide que la gente acceda al trabajo o que hace que vaya al trabajo en negro. Y tenés que resolver el problema de la legislación laboral. Si con la legislación laboral no es suficiente, tenés que ver por qué tu economía no crece lo suficiente para incorporar gente al mercado laboral y para pagarles salarios dignos y buenos y altos. ¿Sí? ¿Y por qué no pasa eso? Por ahí porque tenés mucha inflación, por ahí porque hay un déficit fiscal muy grande, por ahí porque los impuestos son muy altos. Tenés que hacer ese tipo de reformas. Entonces, el plan social, ok, pero es una medida transitoria. Todos los países del mundo tienen algún que otro plan social. Por acá, desde el año 2000 a la fecha, los planes sociales se han multiplicado. El gasto asistencial se ha multiplicado. ¿Sí? En el medio de la década de mayor crecimiento de la Argentina, hay algo que no cierra. Entonces, todo bien, me pedís un aumento de los planes sociales, bueno, pero vamos a poner un programa para que esto empiece a caerse, para que empecemos a transformar el asistencialismo en trabajo, porque si no, caemos en lo que se llama la trampa de la pobreza, que es que acostumbramos a la gente a vivir del subsidio. Y si acostumbramos a la gente a vivir del subsidio, colapsa cualquier sistema económico. Tiene que haber incentivos para vivir de lo propio. Te llevo a la actualidad. ¿Cuál o cuáles son los principales problemas precisamente económicos que identificás hoy tiene el gobierno y la Argentina en sí? Sí. Bueno, Argentina, a ver, el principal problema que está en la superficie es la inflación. Lo que se ve es un país con una inflación muy alta, 24%, es la más baja de los últimos 5 o 6 años, pero sigue siendo una inflación alta en términos internacionales. Ahora, ¿a qué responde esta inflación alta? Detrás de la inflación, en estos últimos 8 años de historia, está el déficit fiscal. Es decir, cuentas públicas que no cierran, van a pedir al Banco Central la emisión de dinero, el Banco Central emite de más y el poder de compra del dinero cae. Entonces, y hoy por hoy de vuelta estás con ese problema. O sea, Argentina, si bien el gobierno tiene idea y un plan para reducir el déficit fiscal, este sigue siendo alto. Y el reflejo de eso, en parte, es la alta inflación, que va a ir bajando en la medida que la política monetaria continúe su proceso de efectivamente controlar la inflación, pero va a llevar tiempo. Y el déficit es alto. Tenés ese problema. Inflación, déficit fiscal, alta presión tributaria y alto gasto público. O sea, desde lo macro, esos son los problemas económicos argentinos. O sea, una alta inflación, que creo que está bajando. Un alto déficit fiscal que el gobierno se propone bajar. Un gasto público muy alto, de alrededor del 45% del PBI, ¿sí? Lo que genera una presión tributaria muy alta. Cuando vos tenés impuestos muy altos, las empresas... ¿Está bajando el déficit fiscal? El déficit fiscal, si uno mira los datos del año, excluyendo el pago de intereses, en términos del PBI, está bajando. Y está bajando acorde a las metas que el gobierno se planteó e incluso más. Cuando uno incluye el pago de intereses, está igual, ¿sí? Está más o menos igual que en años anteriores. Ahora, perdóname, Iván, Estados Unidos tiene déficit, ¿correcto? Casi toda Europa tiene déficit, ¿no? ¿Por qué no podemos tener un déficit? A ver, es buena pregunta. Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2009, si mal no recuerdo, claro, tuvo 10% de déficit fiscal sobre el PBI. Es astronómico. Si ni Argentina en todos estos años de despilfarro total llegó a esos números. Grecia tuvo 14, pero así le fue, ¿no? Grecia, 14 de déficit fiscal, caos económico. Venezuela, 14 puntos de déficit fiscal, caos económico. Es decir, es claro que déficit y problemas se van de la mano. Estados Unidos tuvo 10 y vos decís, ¿y qué pasó? ¿No hubo ningún problema? Y la economía estaba en crisis, cayeron los ingresos del gobierno, además el gobierno salió a gastar para hacer rescates y eso generó déficit. Ahora, hoy miras el déficit fiscal y estará en el 2% del PBI. O sea, se redujo brutalmente. Entonces, hay un nivel de déficit fiscal que te financian los que creen en vos. Estados Unidos es un gobierno que jamás hizo un default en la historia. Un default explícito, de decir no vamos a pagar la deuda. Argentina en los últimos 50 años es el país más defaulteador de la historia. Entonces eso te cambia. Es como que vos me digas, che, este vecino amigo mío gasta más de lo que ingresa, pero le va bárbaro porque el banco le presta.
Y yo cada vez que gasto más de lo que ingresa, tengo que ir con el prestamista de la esquina que me cobra una tasa altísima y ando ahí que no puedo juntar la plata. Claro, pero miremos la historia. Resulta que tu vecino es un tipo que siempre pagó en términos, que tiene un buen trabajo, etc. Y resulta que vos, como son más irresponsables, digamos, vas de trabajo en trabajo, renunciás, volvés a agarrar otro y bueno, no generás mucha confianza. Entonces acá el problema sería el IVA. Argentina no genera la confianza necesaria y cada vez que tiene déficit, cuando estos llegan a determinado nivel, aparece una crisis. Es decir, la crisis del cepo, o sea, el fin del cepo, la crisis de la convertibilidad, la crisis de la hiperinflación, son todas están relacionadas con el déficit fiscal. Entonces, obviamente algunos países pueden tener algo de déficit, no puede ser crónico y no puede ser creciente. En Argentina el déficit es crónico, creciente y llega un punto que se acaba. Entonces ahora el desafío es que el déficit empiece a ser decreciente. Y ahí nos van a empezar a creer de a poquito, etc. Hay que ganarse la reputación, no es fácil. Ahora, el déficit es financiado por algo, por el endeudamiento externo, hoy principalmente. ¿Cuánto debemos preocuparnos hoy por la deuda? Sí, mira, tener dos fuentes de financiamiento. Una es todavía el Banco Central, ¿no? El año que viene, por ejemplo, de 680.000 millones de pesos de déficit, 140 lo va a aportar el Banco Central. Entonces tenés que ir a buscar los otros 400 y 500 de líquido, ¿no? Viene el mercado y te presta. Es preocupante y siempre es mejor que el gobierno no necesite endeudarse. ¿Pero por qué? Una empresa que se endeuda, uno no dice, uy, qué mal. Al contrario, dice, uy, qué bien, está tomando deuda porque va a invertir en un proyecto productivo, entonces se va a expandir, entonces va a agregar valor, entonces va a producir más y la gente le va a comprar sus productos. Pero el gobierno funciona un poco distinto, ¿no? El gobierno se endeuda porque le falta plata, y no es que va a usar esa plata para invertir en algo que genere valor y va a generar más ingresos por eso, ¿sí? En general lo va a gastar en lo que lo gasta, pagar a los jubilados, pagar a los empleados públicos, pagar los subsidios energéticos. Es decir, no digo que esté mal, pero ¿cuál es el agregado de valor? ¿Dónde está en el futuro recuperar esa inversión para pagar tu deuda? ¿Sí? Si estás pagando salarios. Entonces ahí hay un tema que siempre es indeseable, el déficit de la deuda. Ahora, dicho esto, creo que todavía hay margen, ¿no? O sea, Argentina tiene una deuda consolidada del 54% del PBI, en un mundo que hoy tolera niveles de deuda altos, porque si vos decís, che, 54% del PBI lo mismo que teníamos en 2001, y así no fue. Bueno, pero hoy la verdad es que el mundo tiene una tasa de interés cero, los países centrales están mucho más endeudados de lo que estaban en 2001, es decir, que Argentina parece un país de deuda baja, y además, si consideramos la deuda en moneda extranjera, es muy inferior al 54% y es muy inferior a lo que teníamos en 2001. O sea, la verdad que por lo menos a corto plazo yo el riesgo de una crisis no lo veo, pero es cierto que vos no podés seguir jugando con fuego, ¿sí? Mucho menos en Argentina. ¿Sí? Argentina es un adicto al alcohol y de repente tiene que dejar de tomar alcohol. Y vos viste cómo es ese proceso, no pueden tomar ni una gota, porque empieza a tomar una gota y va a la segunda, la tercera, toma 7 vasos. Entonces lo mismo pasa con Argentina, que ser muy cuidadoso y hay que llamar la atención sobre este punto. No creo que el gobierno desconozca el problema, pero bueno, hay que igual llamar la atención y tienen que ser especialmente obsesivos con la cosa. Mira, hablas del endeudamiento y que hoy es mucho, por cierto, por lo que mencionás. No en relación al mundo, pero sí que afecta, por supuesto. Y uno de los datos que salió en estos días es que en los primeros 10 meses de 2017 el déficit comercial es de 6.200 millones de dólares. Estamos hablando que la diferencia entre importaciones e exportaciones en comparación con el año anterior es de esa cifra. En importaciones aumentaron 19%, si no me equivoco, y en exportaciones solo 2%. ¿Tenemos un problema ahí? Mira, es muy buena la pregunta. En general, a priori, no deberíamos decir nada sobre el déficit o el superávit comercial. ¿Por qué? Yo todos los días tengo déficit comercial con mi supermercado. Todos los meses, todos los años, y así va a ser de acá a la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al supermercado le compro más de lo que el supermercado me compra a mí. De hecho, el supermercado no me compró a mí nunca jamás nada. Y no hubo ninguna crisis por eso, ¿no? Entonces, yo tengo un déficit comercial con el supermercado, pero tengo un superávit comercial con alguien que me paga el salario y yo trabajo para él, entonces me paga. Yo
Entonces, y con el supermercado tengo un déficit comercial, pero a cambio de qué? Y a cambio de los bienes que me da el supermercado. Yo le doy mi dinero, pero a cambio de los bienes. Entonces, hay un beneficio para ambas partes. En los países es lo mismo. El tema por ahí con los países es, bueno, yo tengo un déficit comercial. El tema es de dónde estoy sacando la plata. Porque si mis exportaciones son más chicas que mis importaciones, ¿sí? ¿Cómo saco la diferencia? Yo importo 100 y exporto 50. 50 me faltan como para pagar las importaciones. ¿De dónde los saco? ¿De dónde saco esos dólares? De algún lado viene. No necesariamente. Bueno, ese sería el caso de que el Banco Central pagara la diferencia, pero no tiene que ser así, no es así de hecho ahora. Te tienen que entrar capitales. De algún lado tenés que estar generando esos dólares para poder pagar esas importaciones. Bueno, y en Argentina hoy están entrando capitales. Entonces ahí viene la cuestión. Estados Unidos, 20 años de déficit comercial. ¿Explota Estados Unidos? No. ¿Por qué? Porque ingresan capitales. ¿Y para qué vienen esos capitales? Porque quieren invertir en el país, porque quieren ahorrar en cuentas bancarias norteamericanas porque dan seguridad. ¿Sí? Hoy quieren invertir en el país. Vamos a poco, por eso. En Estados Unidos funciona así. En Australia es lo mismo. Déficit comercial hace 20 años, pero por el otro lado tienen un ingreso de capitales que va a buscar inversión. ¿Qué pasa en Argentina? En el déficit comercial te ingresan capitales, pero esos capitales ingresan a qué? A financiar la deuda a financiar la deuda del gobierno. O sea, el gobierno es el mayor tomador de fondos de afuera hoy por hoy en Argentina. Entonces tenés ese ingreso de dólares, los dólares vienen, están y pagan las importaciones. Entonces el debate ahí pasa a ser, ¿el problema es el déficit comercial en sí mismo? No. El problema es si el gobierno va a poder en el futuro afrontar sus pagos de deuda. Porque si no puede hacerlo, ahí enfrentás una crisis que encima se termina revirtiendo el déficit comercial, ¿sí? Porque te quedás sin ingreso de dólares y no podés pagar las importaciones, entonces te sube el tipo de cambio y ahí empezás a exportar de vuelta. Pero no quiere decir necesariamente que esto vaya a explotar. Yo explico cómo es la situación. Me parece que si bien es el reflejo de lo mala que es nuestra política fiscal, en sí mismo el déficit no es un problema, es simplemente un reflejo, pero para poner atención en las cosas que estábamos hablando antes. Vos hablabas al principio de los incentivos que tienen los políticos y que eso termina siendo un problema del propio sistema y no de las personas que integran el sistema. Ahora, ¿qué incentivo tiene el empresario? Por ejemplo, ¿cómo le damos un incentivo al empresario para poner un colegio o un hospital en una zona pobre como el impenetrable chaqueño, supongamos? Sí. Bueno, está bueno, lo que estás planteando ahí es el tema de las externalidades o los bienes públicos, que es algo bastante analizado en la literatura económica. Es decir, ciertos bienes parecería que los empresarios por su propio interés no los producirían en la cantidad deseada. Ergo debería intervenir el Estado y poner un colegio en el impenetrable chaqueño. Bueno, puede ser. Ahora, tampoco tengo súper estudiado el caso, pero tenés en la India, hubo un estudioso del tema. En la India hubo un estudioso del tema llamado James Tooley. Sí. Y él explica que en la India, en un país súper pobre, en una región súper pobre, existían efectivamente colegios privados, ¿sí? Y que esos colegios privados eran más elegidos que los colegios públicos y cobraban una cuota baratísima. Y era que gente pobre pagaba ese colegio privado, la educación era buena, ¿sí? Entonces se llama A Beautiful Tree, texto de Tooley, el análisis es muy interesante. Es decir, hay incentivos, aunque parezca que no, eventualmente hay incentivos. Y si no los hay, quiere decir que la sociedad está, por lo menos en esa coyuntura, pidiendo que los recursos se dediquen a otra cosa. Pero de vuelta, eso no debería ser el caso. A ver, la respuesta al problema